Buenos días, hermanos. Gracias por lo especial. En esta mañana me da mucho gusto el poder estar aquí delante del Señor, delante de ustedes, para juntos abrir la palabra del Señor y, si es posible, aprender un poquito acerca de Él y de su amor. Hermanos, la ciudad de Monterrey, la ciudad de las montañas, es conocida por varios nombres, como la Sultana del Norte, como la ciudad de las montañas, y más recientemente también le dicen que Monterrey te recibe con los baches abiertos, ¿verdad? Pero no vamos a hablar de los baches, vamos a hablar de las montañas. ¿Alguno de ustedes ha subido alguna montaña de aquí del área metropolitana? Hay muchas. Está el Cerro de la Silla. ¿Alguien el Cerro de la Silla? ¿El Cerro de las Mitras? La zona aquí de Chipique, la Estazuela, el Topo Chico. Bueno, ahí es la ciudad de las montañas, ¿verdad? Yo no sé si ustedes recuerdan, en el año del 2009, en Semana Santa, ocurrió la contingencia de la influenza. Así que recomendaban que evitáramos los lugares concurridos. Y en aquella ocasión, hasta nos dieron días de descanso ahí en el trabajo, además de los Semana Santa. Y recuerdo que unos amigos de la iglesia de La Roca, dos amigos, me invitaron a ir al Cerro de las Mitras. Y fuimos, comenzamos muy de mañana y empezamos a ascender. Fuimos a una de las varias mitras, ¿verdad? Como las mitras así papales, ¿verdad? A uno de los picos ahí del Cerro de las Mitras. Pero llegó un momento en que mientras ascendíamos, el camino se puso muy feo, muy espinoso, ellos lo conocían, yo no. Y llegó un momento en que, a pesar de que ellos me doblaban, bueno, no me doblaban, eran mucho mayores que yo, les digo que los dos ahorita ya están jubilados. Llegó un momento en que yo dije, si así va a estar el regreso, así de espinoso, pues por aquí, hasta aquí llego. Ya no quise avanzar más. Pero me dijeron, no, vamos a llegar a la cumbre y a bajar por otro lado. Y cuando bajemos vamos a encontrar lo que te va a gustar. Así que, animado, motivado por esas palabras, bajamos a la cumbre, llegamos a la cumbre, bajamos, y llegamos a una cueva. Entramos a la cueva y, para mi sorpresa, yo no sabía, tal vez ustedes sí lo saben, que el Cerro de las Mitras tiene grutas. Tiene grutas. Son más chicas, obviamente, no son como las de Bustamante o las de García, pero son grutas. Así que eso me hizo olvidar un poco la vergüenza de que ya no quería ser. Hermanos, el tema de esta mañana trata acerca también de una montaña, de un monte, del monte Moria. Es un monte que a lo largo de la escritura encontramos varios pasajes importantes, pero a pesar de que ocurrieron en diferentes puntos de la historia bíblica, tienen algo que los hace común. Y esa es la intención del tema de esta mañana, que veamos, por un lado, la unicidad de la Biblia, a pesar de haber sido escritas por personas muy diferentes en tiempos muy distantes, pero sobre todo el tema central de la Biblia, que es Cristo crucificado. Hermanos, quiero invitarlos a que vayan al libro de Génesis, capítulo 22, versículo 2. Génesis, capítulo 22, versículo 2. ¿Podemos ver la imagen, por favor? Génesis, capítulo 22, versículo 2. Bueno, si no, ahorita que se muestra. Hermanos, Abraham tenía 120 años en ese entonces. Había tenido no su único hijo, pero el hijo de la promesa, porque ya antes había tenido a Ismael. Había tenido después, a los 100 años, tuvo a Isaac, hijo de su esposa Sara. Isaac se convirtió no solamente en el hijo de la promesa, sino en la alegría de la vida de Abraham y Sara. Pero, hermanos, justo en la época en que Abraham, pues ahora sí que había superado muchas cosas y ahora estaba cansado, estaba
pues en paz con muchas personas ahí donde vivía. Llega este momento de prueba. ¿Vamos a verlo? Ahí está. Dice el capítulo 22, versículo 2, y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Hermanos, el tema de esta mañana no trata acerca de esto, que por sí solo podría abarcar todo el tema y más tiempo. Pero quisiera que vieran en dónde ocurrió esta escena. Fue en el monte Moria. Cuando Abraham pasó estos 3 días que fueron de suma prueba, porque él decía: ¿cómo Dios me pide esto? Si ustedes leen el libro Patriarcas y Profetas, van a encontrar que Abraham pensó muchas cosas, pero no utilizó ninguna de esas cosas que pensó para dejar de ir al monte Moria y cumplir con la voluntad de Dios. Es algo tremendo, algo que incluso hoy en día nos horrorizaría el hacer algo así. Fue una prueba de su fe. Hermanos, Abraham preparó todo. Isaac, obediente también, tenía 20 años, estaba en la flor de su juventud. Él también pudo haberse resistido, pero tampoco lo hizo, porque veía el ejemplo en su padre. Cuando ya estaba por caer el cuchillo, llegó el ángel y detuvo el sacrificio. Hermanos, ante los ojos de los seres no caídos, de los ángeles, esta escena que ustedes ven, que pueden ver aquí arriba, fue una vislumbre del sacrificio que el Padre Celestial realizaría años más tarde. Quiero invitarlos ahora que vayan al primer libro de Crónicas. Primer libro de Crónicas, capítulo 21, verso 1. Vamos a ver el siguiente slide también. Vamos a verlo. Ahí está, gracias. Primer libro de Crónicas, capítulo 21, versículo 1 dice: pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciera censo en Israel. ¿Qué problema había con el censo? Con contar a la gente. Ya antes se había hecho. En el libro de Números, ahí encontramos que los levitas hicieron todo un censo. El problema aquí es que eran los motivos por los cuales David hacía el censo. Era un motivo político, militar. David quería contar de cuántos hombres, cuántos soldados disponían para la guerra. Y era tanto, David estaba tan equivocado que el mismo Joab, aquel hombre duro que mataba a sangre fría, le dijo: Señor, ¿cómo vas a hacer esto? Así que a David no le importó, hizo el censo, pero provocó la ira del Señor. Me voy siguiendo un poquito rápido, pero eso lo encuentran allí mismo, en el primer libro de Crónicas, capítulo 21. Dice más adelante que el Señor le ofreció 3 castigos por esa falta que había hecho. Y David escogió el tercero. Dice: prefiero ser castigado por ti, Señor, que ser castigado por los hombres. Vamos a ver la siguiente. Habló al ángel, y este volvió la espada a la vaina, es decir, detuvo el castigo. Viendo David que Jehová le había oído en la era de Ornán el Jebuseo, ¿qué hizo? Ofreció sacrificios allí. Hermanos, el santuario terrenal, el santuario del Éxodo, que anduvo errante, no errante, pero anduvo en algunas partes, ¿verdad? Estuvo en Silo, estuvo en Gabaón. No había un lugar fijo donde adorar. Y fíjense, ¿qué es lo que notan en común allí? Dice, en la era de Ornán. Ahora quiero invitarlos a que vayan al siguiente versículo. Segundo de Crónicas, capítulo 3, que fue nuestra lectura bíblica. Y vamos al siguiente slide también. Ahí está. ¿Dónde creen que empezó la edificación del primer templo? Vamos a ver. Segundo de Crónicas, capítulo 3, versículo 1.
Dice, Salomón empezó a edificar la casa de Jerusalén, ¿en dónde? En el monte Moria. ¿Y dónde estaba el monte Moria? Donde el Señor había aparecido a David su padre en la era de Ornán el Jebuseo que David había provisto. ¿Dónde fue ese lugar? Notamos cómo van embonando los eventos. El mismo lugar donde Abraham iba a ofrecer a Isaac, donde el ángel del Eterno aceptó y Jehová aceptó los sacrificios de David, iba a ser el lugar en donde se iba a edificar el primer templo, llamado el templo de Salomón, pero el templo de Jehová. Ahí podemos ver cómo era este templo. Era un templo magnífico. Si leemos ese capítulo, vemos los materiales del cual está hecho. Duró 7 años para construirse y fue una cosa esplendorosa. Este templo, hermanos, se comenzó a construir, según estimaciones, del año 957 a.C. al 587 a.C., es decir, aproximadamente un poco más de 400 años duró el primer templo. Fue destruido por los babilonios. Y hermanos, vamos a ver la siguiente, por favor. Ahí está. Es una imagen, ¿verdad?, de cómo pudo haber sido este templo por fuera. Magnífico. Dice la Biblia que estaba recubierto las paredes estaban recubiertas por madera de cedro. Las columnas de afuera estaban hechas de bronce. El interior, vamos a ver el siguiente slide, por favor. Bueno, no se alcanza a ver muy bien, pero el interior también, un interior hermoso. Allí Salomón se hincó y de rodillas, se hincó y oró y pidió la presencia del Señor, y el Señor mismo se manifestó en ese lugar, el templo. Hermanos, pero ¿qué es lo que hacía valioso este templo? El oro, las piedras, la plata, la madera de acacia, la madera de cedro. No era nada de eso. Era la presencia del Señor. Les comentaba que este hermoso edificio fue destruido por los babilonios. Ustedes conocen la historia. Los israelitas fueron exiliados. Después de un tiempo regresaron y miren lo que encontraron. Vamos a ver. Vamos a Esdras capítulo 3. Vamos a ver qué pasó. ¿Con qué se encontraron los israelitas? Un poco más adelante. Esdras capítulo 3, verso 10 al 13, dice: cuando los albañiles del templo del Eterno, recordemos que el templo estaba destruido por completo. Cuando los albañiles del templo de Jehová echaron los cimientos, se presentaron los sacerdotes vestidos de sus ropas con trompetas y los levitas hijos de Asaf con címbalos para alabar a Jehová, según ordenó el rey David, rey de Israel. Cantaban, alababan y daban gracias a Jehová diciendo: porque es bueno, porque su amor es para siempre, es Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo y alababan al Señor, porque se había echado el cimiento de la casa de Jehová. Hermanos, el segundo templo se construyó sobre los cimientos del primero. El segundo templo es aquel que erróneamente también es conocido como el templo de Herodes. ¿Cuál Herodes? Herodes primero, Herodes el Grande, aquel que mandó matar a los niños. ¿Sí? ¿Nos ubicamos? ¿Por qué? ¿Por qué se le llamaba así? Porque en el tiempo de Herodes, él mandó embellecer el templo. Estaba hermoso el templo, dice que puso paredes de mármol, una cosa muy hermosa. Pero antes de eso, antes del tiempo de Herodes, pasó esto. ¿Y qué pasó después? Vamos a ver. Versículo 12. Muchos levitas y jefes de familia, ancianos que habían visto que la primera casa, ¿cuál? La de Salomón. Al ver el cimiento de esta casa, ¿qué hacían? Lloraban. Imagínense ver así a los ancianitos desde el pueblo llorar. Lloraban porque ¿cómo podían comparar eso
con aquello. Y dice el versículo 13, y no se podía distinguir los gritos de alegría, ¿de qué? Del llanto del pueblo. Los jóvenes estaban que alegres, ¿no? De que ya tenemos el templo, pero los ancianos decían, es que esto no se compara como fue en aquel tiempo, con la misma presencia del Señor allí. Vamos a ver el siguiente slide, por favor. Ahí está. Vamos a Ageo, capítulo 2. Ageo, capítulo 2. El profeta Ageo, hermanos, menciona algo muy interesante. Dice en el capítulo 2, versículo 3, luego el 9, y nos regresamos al 100. ¿Ok? Dice 2, capítulo 3. Pregunta a Ageo: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su primera gloria? Preguntaba el profeta. ¿Quién queda de los que vieron el templo de Salomón? ¿Quién queda? ¿Cómo la veis ahora? ¿No es como nada ante vuestros ojos? Qué tremendo, ¿no? Qué tremendas palabras de Ageo. ¿No es como nada este templo comparado con aquel? Pero veamos qué dice el versículo 9. La gloria de esta segunda casa será mayor que la primera. La gloria de esta segunda casa será mayor que la primera. ¿Por qué? Si en la primera los materiales y la forma que se hizo era otra cosa, si la misma presencia del Señor a través del fuego que consumió el sacrificio, ¿por qué? ¿Por qué Ageo dice esas cosas? ¿Será que estaba desvariando? La respuesta la encontramos en el versículo 7. Haré temblar a todas las naciones y vendrá ¿quién? El deseado de todas las naciones, de todas las gentes. Esta segunda casa, por humilde que pareciera comparada con la otra, iba a tener la misma presencia del Mesías, Jesús. Y eso, hermanos, es lo que hacía que su gloria fuese mayor que la del primero. Jesús vino. Juan capítulo 8, versículo 56. ¿Qué dice? Abraham, vuestro padre, se gozó de mi día, se gozó de ver mi día, lo vio y se gozó. ¿A quién menciona? ¿Cuándo Abraham vio a Jesús, hermanos? ¿Cuándo lo vio? Lo vio en ese sacrificio impedido por Dios, por Isaac. ¿Se acuerdan las palabras que le dijo Abraham a Isaac? Cuando Isaac le preguntó: Padre, aquí está la leña, aquí está el fuego, pero ¿y el cordero? ¿Dónde está? ¿Qué le respondió el Señor? Dios proveerá. ¿Y qué fue lo que proveyó? Dice que proveyó un carnero, ¿verdad? Hermanos, Jesús vino, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y miren lo que dice el siguiente versículo, Lucas capítulo 10. Regresamos un poco. Lucas 10, 23 dice, y hablando palabra de Jesús, y volviéndose a los discípulos les dijo: dichosos los ojos que ven lo que vosotros veis. Os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo escucharon, no lo oyeron. Jesús, el mismo Cordero de Dios, vino a este mundo, pero no fue recibido por su pueblo. Vamos a ver el siguiente slide. Mateo capítulo 27. Mateo capítulo 27. Después de 3 años de ministerio,
el Señor fue crucificado. Ahí en esos versículos, no lo vamos a leer todos, pero dice el versículo 31, después que lo vieron escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron su propia ropa y lo llevaron a crucificar. Dice el versículo 33, cuando llegaron al lugar llamado Gólgota, que significa la calavera, allí fue donde lo crucificaron, en el monte Calvario. Hermanos, ustedes sabían que en una de las laderas del monte Moria está el Calvario. Es decir, el monte Calvario, ¿a qué grupo montañoso creen que pertenece? Al del monte Moria. ¿Cuántos quisieron ver este día y no lo vieron? Hermanos, cuando Cristo fue crucificado, veamos el siguiente slide, dice el versículo 50 y 51. Entonces Jesús, habiendo otra vez exclamado a gran voz, exhaló el Espíritu. ¿Y en eso qué fue lo que pasó? El velo del templo, ¿y en dónde estaba el templo? Estaba en el monte Moria, el segundo templo también. Dice que el velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo, ¿qué pasó? Se rasgó. ¿Cuándo ocurrió esto? Cuando Jesús muere, cuando el tipo cumple el antitipo, algo así, cuando se cumple la profecía, cuando todo lo que los sacrificios que desde la época de Adán se habían realizado, finalmente tenían su cumplimiento al morir Jesús en la cruz. ¿Qué pasó con el templo? Vamos a ver el siguiente slide. En Mateo 24, versículos 1 y 2, estamos ahí cerca. El mismo Señor predijo lo que pasaría. Cuando sus discípulos, cuando Jesús salía del templo, se acercaron sus discípulos y yo me imagino que le decían, mira Señor, mira el templo, qué padre está, qué bonito está. Él respondió, ¿veis todo esto? Os aseguro que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y sin buscarlo en la Biblia, pero recordamos cuando Jesús venía bajando del monte de las Olivas, cuando vio a Jerusalén, cuando vio al templo, y se puso a llorar. Cuando dijo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. ¿Cuántas veces quise juntar, como la gallina junta sus pollitos, pero no quisiste? Hermanos, en el año 70, durante el reinado del emperador Vespasiano, el general Tito, en el año 70, vuelvo a repetir, por una rebelión que hicieron ahí los macabeos, destruyeron la ciudad, destruyeron el templo. Exactamente, 70 después de Cristo, gracias por la aclaración. 70 después de Cristo. En el libro del conflicto de los siglos, el primer capítulo, encontramos una descripción tremenda de lo que pasó en ese momento. Hermanos, en la actualidad, vamos a ver la siguiente slide. Aquí ustedes pueden ver una, ¿cómo podría decir? Una imagen, sí, que está como sobrepuesta, donde podemos ver en la parte de arriba el segundo templo, el templo de Herodes, y lo que ocurrió después de esa destrucción. Jerusalén ha sido un territorio, hermanos, de muchos conflictos. Las cruzadas, llegaron ahí los musulmanes, ha sido una zona de conflicto durante mucho tiempo, desde siempre. Bueno, donde estaba el templo, durante 600 años después se construyó el Domo de la Roca, un lugar santo, sagrado también para los musulmanes. Y ahí donde estaba el templo, hicieron una explanada. Me regreso a lo del año 70.
Tito mandó destruir todo. Solamente quería conservar el templo, pero dice que los soldados romanos estaban tan enardecidos que acabaron con todo. Solamente dejó un muro del atrio del templo. ¿Qué es? ¿Cuál, hermano? El muro de los lamentos. Vamos a ver el siguiente slide. Ahí está. Ahí ustedes pueden ver. Me metí a Google Maps. Dije, ay, no, voy a poner el Monte Moria, a ver qué aparece. Ahí está. Es el Monte Moria. Hoy en día es un lugar en donde convergen las tres principales religiones musulmanas, el judaísmo y los cristianos. ¿Por qué? Bueno, ahorita les digo al final por qué. Pero ahí está. Pueden ver, en la parte de arriba está la explanada del templo y aquí en la parte de abajo, aquí de este lado, está el muro de los lamentos. Vamos a ver la siguiente, muchachos, por favor. Estas imágenes, la verdad es que se me pone la carne así de gallina, porque digo, allí el Señor se manifestó. El templo de Salomón, allí fue. Allí se construyó. Jesús estuvo en ese piso. Bueno, a lo mejor no es en ese piso, ¿verdad? Pero allí en ese lugar. Lo que creemos, hermanos, no son fábulas. Está registrado en la historia. Veamos la siguiente, por favor. ¿Perdón? Ese es si no estoy equivocado, se llama el Domo de la Roca. ¿Por qué? Porque es donde los musulmanes creen que de esa roca Mahoma fue llevado al cielo. Veamos la siguiente, por favor. Ahí está uno de los lamentos. ¿Se alcanza a ver? Veamos la siguiente, y ya es la última. Ahí está ya más de cerquita. Hermanos, ese muro era parte del templo, del segundo templo o templo de Herodes. Hermanos, ¿cuál es lo principal de todo esto? Les decía, el tema principal o el objetivo principal del tema de esta mañana, que ya estamos por terminar, era ese: ver cómo la unicidad de la Biblia, desde el Génesis hasta los Evangelios y más allá, todo se cumplió en el momento en que Dios lo quiso. Hoy en día este lugar, como les digo, es santo para los musulmanes porque ahí está el Domo de la Roca. Es santo para los judíos porque ellos mantienen la esperanza que el Mesías todavía regrese. Para los cristianos también es un lugar santo. Les digo por qué, porque también por ahí en alguna parte hay una capilla en donde se cree, según la tradición, que es la, ¿cómo le llaman? La sepultura del Señor Jesús. Pero yo creo que sobre todo es más para los musulmanes y para los judíos. Y qué bueno que es así, porque nosotros, ¿en qué creemos, hermanos? Creemos en un Salvador crucificado, pero que no está muerto. Y el objetivo principal del tema de esta mañana no es solamente mostrarles fotos y mostrarles la unicidad de la Biblia, sino que el Señor dio la vida por ti, por mí, y Él está vivo. Él no está en ese sepulcro, que aunque muy bonito y que mucha gente lo visita, Él no está ahí. Hermanos, ¿qué haremos ante eso? El Señor preparó todo para que lleguemos al cielo. ¿Responderemos al llamado? ¿Responderás tú? Es cierto que estamos aquí en la iglesia, algunos tenemos cargos, otros no sé, pero hermanos, eso no nos va a salvar. ¿Qué es lo que nos va a salvar? Es el Señor Jesús. Y finalmente la relación que tengamos con Él. Que el Señor nos perdone, que el Señor nos ayude y que el Señor nos permita llegar a cada uno de nosotros al cielo con Él.